Hola amigos, sean bienvenidos a la clase número 6, el poder del testimonio personal. En la clase anterior hablamos acerca del principio del servicio y su trascendencia en la misión personal. La clase de hoy es vital. Espero que ustedes sigan hasta el final la clase. Definiremos quién es un testigo, las características del testigo, qué es dar el testimonio personal, ante quién hemos de testificar, cómo compartir el testimonio personal y finalmente hablaremos de las recompensas del testigo fiel. En esta clase nos vamos a extender un poco más del tiempo acostumbrado, pero les aseguro que van a quedar bien nutridos. Por favor, les agradezco mucho sus oraciones por un servidor y por este ministerio para que sea bien aprovechado y le llegue a muchas personas. Y cuando veas la clase, por favor, dale un me gusta y compártelo con otras personas. Déjanos saber también tus comentarios. ¿Sabías que antes de la cruz, Pedro era un discípulo vacilante, aunque seguro de sí mismo? Después de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, fue un hombre transformado. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad de encontrarnos otra vez. Te queremos pedir que tú bendigas este ministerio, que le llegue a muchas personas, que se puedan preparar para ser obreros fieles en tu causa. Oramos, oh Señor, pidiendo la presencia de tu Espíritu con un servidor y con cada uno de los alumnos de esta clase. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. He escuchado decir a algunos, testificar no es mi don. Quiero decirles que testificar no es un don espiritual, como tampoco estudiar la Biblia u orar. Estos son deberes dados por el Señor a todos los creyentes y son deberes dados en forma imperativa. Por ejemplo, en San Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras. En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Y en Mateo 28:19 nos dice, predicad el Evangelio. Testificar no es algo opcional, es un mandato ineludible. El testimonio cristiano no es algo que hacemos, sino algo que somos. Es el resultado de la relación con Cristo mediante el Espíritu Santo que produce el fruto del carácter cristiano y el testimonio elocuente. La responsabilidad principal de todo laico ministro es dar testimonio de Cristo en el mundo. La vida que está llena de Dios mantiene un tranquilo y continuo flujo de testimonio, produce relaciones duraderas y tiene el privilegio de participar en la vida de otras personas. En Juan 4:10 al 14, Jesús le ofreció agua de vida a la samaritana. Le dijo que esa agua se convertiría en ella en un manantial que brotaría con frescura dentro de ella y les daría vida eterna a todos los que la bebieran. Sí, mis queridos amigos y hermanos, nos convertimos en manantiales vivificantes
compartiendo el testimonio del Evangelio de Salvación con otros. Tan pronto como uno conoce a Jesús y se enamora de Él, nace en el corazón ese deseo de dar a conocer a otro ese descubrimiento tan maravilloso. Es algo que no puede quedarse encerrado en el corazón. Bien, preguntémonos, ¿quién es un testigo? Un testigo es aquel que ha presenciado o sentido el hecho u objeto de la noticia o acontecimiento a través de sus sentidos: vista, oído, olfato, tacto. Un testigo es el que está dispuesto a testificar, pero en la vida espiritual, un testigo es más que alguien que ha percibido a través de los sentidos. Es alguien que ha vivido una experiencia especial, transformadora con Cristo Jesús. En Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 1 al 3, leemos lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida estaba manifestada y la hemos visto, dice el apóstol, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos antes de su regreso al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y en Isaías 43, 10 y 11 leemos: vosotros sois mis testigos, declaró el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy Dios. Antes de mí no fue otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. En Isaías 44:8 leemos: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Rex Edward, en su libro Cada creyente un ministro, señala que en la iglesia existen 3 categorías de miembros como testigos, semejantes a los testigos que presencian un grave accidente vehicular. Un testigo estaba en la acera y vio cómo ocurrió el choque. Era un observador objetivo. Un segundo testigo estaba en el vehículo destrozado y resultó herido, aunque no de gravedad. Se recuperó, pero quedó muy nervioso. Su testimonio es directo y subjetivo. El tercer testigo también estaba en el vehículo destrozado, pero quedó muerto. Ese era
realmente un testigo, y eso le costó la vida. Queridos, Cristo choca con nuestras vidas. Nosotros comunicamos lo que ha sucedido. A eso le llamamos testificar. Consideremos los 3 testigos que figuran en el escenario y veamos algunos detalles aleccionadores. Veamos al testigo de la acera, ese testigo objetivo. Algunos de nosotros vimos lo que sucedió. Nos encanta hablar acerca de la conversión de otros. Lo comentamos en forma objetiva, pero el impacto es remoto, porque estamos descubriendo el accidente de otra persona. El testigo herido, es probable que la mayor parte de nosotros pertenezcamos a esta clase de categoría. Sabemos que sucedió porque estuvimos en el accidente y tenemos cicatrices para probarlo. El destrozo del vehículo fue tan real que como resultado caminamos con una cojera cristiana. Tuvimos suficiente contacto con Dios para perder el interés en las cosas superfluas. Trabajamos intensamente y avanzamos penosamente por la vida en el camino cristiano. El tercer testigo es el testigo transformado. Hay un número reducido de esta clase de testigos en la iglesia. Este testigo murió en el accidente, en el impacto, y como resultado su vida antigua quedó sepultada. Pero de ese choque surgió una nueva identidad, lo que equivale a una resurrección. Esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, cuando habla de la experiencia del bautismo en la vida del cristiano. Esta persona demuestra en la actualidad lo que el mismo apóstol describió al decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Colosenses o Gálatas 2:20. Este cristiano no solo está testificando, ha muerto a su vida pasada y está dejando que Cristo testifique a través de él. Vive una vida cambiada. ¿Saben? El cielo está esperando que cristianos transformados impacten al mundo diariamente en forma individual y colectiva, con la influencia positiva de vidas transformadas en el lugar donde están, contagiando de esta manera al mundo del amor de Cristo Jesús. Si estamos totalmente comprometidos con el Señor y su vida es vivida en nosotros, Él asume la responsabilidad de nuestra eficiencia. La escritora cristiana Elena G. de White dice en el libro Evangelismo: decidles cómo hallasteis a Jesús y cuál ha sido vuestra felicidad desde el día en que empezasteis a servirle. Habladle de las alegrías que se experimentan en la vida cristiana. Y en el libro El deseado de todas las gentes, la página 307, ella dice: como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera como nos ha conducido. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Y
el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 18 al 20, encontramos la promesa divina. El Señor nos dice: no os afanéis sobre cómo o qué habéis de decir, porque en aquella misma hora os será dado todo lo que habéis de decir, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu del Padre que mora en vosotros. Qué maravilloso texto, con qué promesa tan hermosa. El testigo fiel, el Espíritu Santo, pone las palabras que hemos de decir en el momento oportuno. Ahora veamos las características del testigo. El testigo debe ser creíble para que su testimonio se tome con seriedad. Número 2, debe ser desinteresado en beneficio propio, honesto y amable. No testifica por un interés o beneficio propio. Número 3, el testigo cuenta lo que ha experimentado o vivido, lo que ha visto u oído en forma personal en su relación con Jesús. Y número 4, el testigo siempre está presto a dar testimonio de su fe. Si el testigo mantiene esa disposición, el Señor lo va a conducir a una relación íntima con la gente. Los guiará a los hogares de aquellos que necesitan y desean la verdad, colocándolos en las situaciones más propicias para sus talentos. La orden y el llamado a testificar por Cristo no es solo para los eruditos, los elocuentes o los que son de personalidad extrovertida. Este sagrado llamamiento es para todos los que han respondido el llamamiento santo del Señor. Sí, mis queridos amigos y hermanos, ¿te consideras una persona tímida? No te angusties por eso. ¿Eres introvertido? No te preocupes. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a poner las palabras oportunas en las personas precisas para dar testimonio de Cristo Jesús. Miles y millones están en tinieblas, llevando en solitario pesadas cargas, sufriendo y padeciendo sin Dios, sin consuelo, sin perdón en sus corazones. Dios espera que seamos movidos a compasión y vayamos en su auxilio. El Señor dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Dios está llamando obreros a su mies. Dios te está llamando a ti, querida amiga, querido amigo. Alístate para ser un testigo de Jesús. El apóstol Pablo se consideró deudor con los griegos y los no griegos, con los sabios y los no sabios. Jeremías no pudo liberarse del poder que lo compelía a compartir la palabra de Dios, sino que dijo: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de evitarlo, pero no pude. Jeremías 20:29. Sí, mis queridos amigos, el poder del Espíritu Santo de Dios pone las palabras, pone este precioso evangelio contenido en este sagrado libro en nuestros huesos y hace que nuestro corazón arde y que salgamos a compartirlo con otros. Cuando Pedro y Juan fueron amenazados para que dejaran de predicar el evangelio, dijeron: mire, señores, lo sentimos, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído.
El testigo de Cristo Jesús nada lo detiene, no puede dejar de dar testimonio. ¿Qué es dar el testimonio personal? ¿Qué es dar? Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él. Escuche bien esto, testificar nunca se trata de nosotros, se trata siempre de Él. Él es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos corona de favores y misericordia, el que sacia de bien nuestros labios, como dice el salmista en el Salmo 103, los versículos 3 al 5. Dar el testimonio personal no es de mí, es hablar de Él. Dar el testimonio personal es compartir nuestra historia de su asombrosa gracia. Es contar cómo tuvimos ese encuentro personal con Jesús y cómo fue que lo recibimos como nuestro Salvador personal y cómo le entregamos nuestra vida a Él. Implica expresar nuestro amor por los demás, ayudándolos a establecer una relación de amor con Cristo. Dar el testimonio personal es contar sobre la asombrosa gracia de Dios y cuán agradecidos estamos por la salvación que Él nos ha dado. Es decirle a las personas cuánto nos ama Jesús y también contarle cuánto nosotros lo amamos a Él. Un ejemplo de lo que es dar un testimonio personal de manera elocuente lo ejemplifica el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 26, cuando ante el rey Agripa y el gobernante Festo narra su conversión al Señor y le hace el llamado al rey a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Léanse esa hermosa historia en Hechos capítulo 26. Una vida genuinamente transformada es el testimonio más efectivo. Tiene una influencia asombrosa en los demás, incluso hasta en los reyes mismos son motivados. Nuestro testimonio personal tiene que ver con la liberación de la culpa, con la paz, la misericordia, el perdón, la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el don de la vida eterna que Jesús ofrece a todo ser humano. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo, en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben? No necesitamos tener una historia dramática de conversión como tal vez algunos la tienen. Todos podemos contar a otros lo que significa conocer a Jesús y ser redimido por su preciosa sangre. Hemos de decir como los apóstoles: yo he visto, yo he oído, he palpado. Aunque nosotros no hayamos tenido esa experiencia físicamente, sí la hemos vivido a través de la comunión diaria con Él, mediante el estudio de su palabra y la oración. ¿Sabe? Testificar no solo le brinda al seguidor de Cristo una inmensa felicidad, sino también lleva alegría al cielo. El Señor dijo en Lucas capítulo 15, verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cristo también se goza. Cuando el amor de Cristo llena nuestros corazones y aprendemos cada día a conocerlo más, como lo hizo el apóstol Pablo, según lo narra 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Su dulce fragancia
no podrá ocultarse. Será como corrientes de agua en el desierto, refrescantes y embellecedoras que traen felicidad, paz y gozo a su propia vida y a la vida de los demás. Hemos de decir, recuerda siempre, hemos de decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No podemos, nosotros somos testigos de estas cosas. Recuerde, usted es únicamente un testigo, no un abogado. Algunos asumen el papel del abogado. Dios no está buscando abogados, Él está buscando testigos. Él necesita testigos, no abogados. Él sabe defenderse a sí mismo. Él es el juez. Lo que Él necesita son testigos. Nuestra tarea es presentar a Cristo y sus enseñanzas. La del Espíritu Santo es tocar los corazones y ayudar a las personas a decidirse por Cristo. No necesitas discutir con las personas para convencerlos de que nosotros estamos en lo correcto, de que tú estás en lo correcto. Dios obrará por medio de su Espíritu y actuará como un abogado. No temas dar su testimonio cada vez que tengas oportunidad de hacerlo. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino del poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios por eso tan maravilloso. Algunos creen que el testigo debe ser osado y en ocasiones irresistible y hasta insoportable. Otros creen que para dar testimonio su vida es suficiente. Sienten que si se representa correctamente el cristianismo, entonces no habrá necesidad de hablar respecto al tema. ¿Saben? Estos son dos extremos que le gustan mucho al diablo. No caigas en estos extremos, por favor. Es necesario salir a testificar. La testificación es ante todo verbal. La influencia depende de lo que somos. La testificación de lo que decimos. Debe haber un equilibrio, una concordancia entre lo que somos y lo que decimos. El Señor imparte idoneidad para la obra a todo aquel que quiera cooperar con el poder divino. Obtendrán todo el talento, el valor, la perseverancia, la fe y el tacto que requieran cuando se pongan la armadura de Cristo para salir a testificar. ¿Y saben algo más? Los ángeles del cielo estarán a cada uno de todo fiel testigo de Cristo. Veamos ahora ante quiénes hemos de testificar. Ante quiénes hemos de testificar. El cielo, mis queridos amigos, nos presenta incontables oportunidades para testificar ante la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, los contactos casuales, en los negocios, en los viajes. Ahí tenemos nosotros posibilidades ilimitadas para testificar. Queridos, un alma es de tanto valor, en comparación con ella, los mundos se reducen a la insignificancia. Dios quiere salvar a todo ser humano y Él te necesita a ti y a mí como sus testigos. Aunque son pocos los que aceptan la gracia del Señor Jesucristo, nuestro trabajo no será en vano, porque una sola alma es valiosa, muy valiosa ante la vista de Dios. Cristo habría muerto por una sola alma para que viviera por los siglos sin fin.
El testigo debe tener la capacidad de identificar las necesidades del corazón de los demás. Se ha de colocar a las personas por encima de nuestros intereses. Se debe manifestar un interés genuino por las personas y no estimarlos simplemente como objetos de evangelización. Hemos de escuchar, observar. Esto nos podrá brindar un cúmulo de información al testificar y nos ayudará a cooperar con la obra del Espíritu Santo. Hacemos sentir bien a la otra persona cuando le pedimos su opinión, cuando las escuchamos y cuando nos manifestamos interesados en ellos. Entonces estarán dispuestos a escuchar lo que nosotros deseamos decirle. Algo más, sea entusiasta, pero hable en forma natural. No imposte su voz, ni eleve o baje el tono de la misma. Sea usted mismo, no imite a otro. ¿Cómo compartir el testimonio personal cristiano? Hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. Escríbalo, compártalo. Esta es una gran manera de compartir su fe y testificar de la obra transformadora de Dios en su vida. Puede compartir la verdad bíblica y la experiencia personal de una manera tan poderosa que exalte a Cristo y dé testimonio de su obra en su salvación. Ejemplo, en el capítulo 22 del libro de Hechos, encontramos el testimonio del apóstol Pablo presentado ante la multitud cuando fue arrestado en Jerusalén. Allí, en ese relato, Hechos 22, 14 y 15, encontramos 5 pasos para la preparación y acción. Él dijo que, primero, Dios lo había escogido. Número 2, para que conociera su voluntad. Número 3, para que viera al justo. Número 4, para que oyera la voz de su boca. Y número 5, para que fuera testigo suyo ante los hombres de lo que él había visto y oído. Nunca deberíamos sentirnos avergonzados de hablar con fervor y pasión de lo que Jesús significa en nuestras vidas. Como Pablo hemos de decir, porque no me avergüenzo del Evangelio. O, como él dijo en otra ocasión, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! O como Pedro y Juan ante el concilio, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mis queridos, el Espíritu Santo es indispensable en la testificación personal. Él conoce todo acerca de ti y de mí. Él conoce de las personas interesadas. De ahí que es vital. Por eso te exhorto a que diariamente busques un bautismo del Espíritu Santo. Esta es la mayor de nuestras necesidades, el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para así saber cuándo acercarnos a otra persona, de qué tema hablar, hasta dónde llegar, cuándo instar a la persona y cuándo darle tiempo para que piense. La plenitud del Espíritu Santo se encuentra disponible para que la reclamemos a cada instante. Nosotros no somos los que usamos a Dios. Él es quien anhela usarnos a su tiempo y a su manera. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Hemos de testificar con la personalidad que Dios nos ha dado. No debemos ser la sombra de otra persona.
Debemos contar cómo el Señor ha obrado en nosotros de forma natural, de forma espontánea, cómo ha sido con nosotros, cómo ha estado con nosotros y en medio de nosotros. Podrías decir algo así. Una vez estando en la universidad o en el trabajo, un compañero o una compañera se me acercó y comenzó a hablarme de Jesús y comenzó a compartir su fe. Yo estaba pasando por un momento difícil, ¿sabe? Ese día justamente estaba muy deprimido. Pasaban por mi mente hasta pensamientos suicidas y no sabía dónde ir. Tenía tantos problemas y yo no veía la solución. Mi amiga o amigo o mi compañero me habló de Jesús, me invitó a su iglesia, me interesó conocer más de Él, me conecté con Él y con su iglesia. Realmente me sentí cómodo, me sentí bienvenido. Ahora ya no estoy deprimido y tengo un gran grupo de amigos. Encontré la solución a mis problemas y encontré la verdad de Dios. El Señor verdaderamente transformó mi vida. Esto es un sencillo ejemplo. Hazlo en tu palabra en forma natural. El secreto de la testificación exitosa es que Cristo viva en nosotros y se exprese por nuestro medio. Para hacer eso es necesario que sostengamos una relación diaria e íntima con Jesús. Y esta relación solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Sí, mis queridos amigos, el Espíritu Santo es el amigo, es el agente que nos vincula con Cristo Jesús. Si Dios lo ha redimido, es un milagro de la gracia que debe ser celebrado y contado, sin importar si eras adicto a algún vicio o sencillamente creciste en la iglesia. El testimonio debe darse en forma elocuente, con ganas, con energía, con gozo, de forma corta y convincente. Debe estar centrado en Cristo. No debe presentarse de una manera vaga, inútil y a veces no bíblica. La importancia de un testimonio centrado en Cristo. Siempre nuestro testimonio debe apuntar a Jesucristo y a la obra transformadora que Él ha hecho en nuestras vidas. No solamente los cambios positivos que hemos experimentado. Hablar de cambios positivos con una pizca de Dios por aquí o por allá podría hacer que la gente piense que el punto del cristianismo es tener una mejor vida en lugar de seguir a Cristo y reconciliarse con Él. No, lo que hemos de presentar es a Cristo Jesús y no sencillamente como experiencias positivas en algunos aspectos de nuestra vida. Tenemos que decir lo que Cristo ha hecho por nosotros, especialmente hablar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo modela este tipo de actitud centrada en Cristo cuando escribe a los Corintios: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo sabía que la obra de Cristo en la cruz era de primera importancia. Si no somos capaces de hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, le robamos la gloria debida a Él y hacemos que el cristianismo parezca como algo que podemos hacer por nosotros mismos. Jesús debe ser el héroe de todo nuestro testimonio. Te lo repito, Jesús debe ser el héroe de todos nuestros testimonios.
cuanto más claros podamos ser sobre quién es Jesús y lo que ha hecho, más impacto tendrá nuestro testimonio y mayor será la gloria que irá a Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. 7 consejos rápidos para compartir o escribir tu testimonio. Número 1, sigue la historia de tu vida. Antes de venir a Cristo, cuándo y cómo llegaste a Cristo, después de llegar a la fe en Cristo. Sigue la historia de tu vida. Pero no enfatices ese antes en las cosas. Solamente di de dónde te sacó el Señor y cómo te sacó, cuándo te sacó y lo que has vivido con el Señor. Número 2, durante su historia, permítale a sus oyentes conocer lo que ha aprendido acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que cumplió en la cruz, lo que nos ofrece, lo que Él nos llama a hacer, a arrepentirnos y a creer en Él. Número 3, comparta textos bíblicos claves. Esto es útil para mostrar a la gente nuestra sumisión a las Escrituras y también desata el poder de la palabra de Dios, la cual siempre logra sus propósitos, como dice el profeta Isaías. Un texto clave para entrelazar su testimonio personal lo encontramos en Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 10. Léase ese relato. Ahí abarca importantes verdades del Evangelio, como en el pecado, la ira de Dios, la fe en Cristo y la gracia de Dios. Número 4, use un lenguaje sencillo que las personas puedan entender. No use términos como, por ejemplo, propiciación, justificación, unigénito. Tampoco se le ocurra decir la pluma inspirada, el espíritu de la profecía, el distrito. No hable de estas cosas. Pueden ser buenas palabras para un libro teológico o pueden sonar a otro idioma para alguien no familiarizado con el vocabulario teológico o denominacional. Esté listo para compartir su testimonio en forma concisa. A veces nuestra ventana de oportunidades para compartir el testimonio expira en 2 minutos. Debes estar listo para cualquier situación. Y lo mejor es resumir el testimonio. Apréndelo a dar tu testimonio en forma concisa, en forma más larguita y un poco más extendida. Pero no te extiendas demasiado. Siguiente, practique compartir su historia de manera convincente. Escriba su historia, nárrela, prepare y practíquela. Describa cómo se sintió durante momentos específicos de su vida y dé a la gente algunos detalles de quién, qué y dónde, de partes importantes de su historia, para que puedan visualizarlo. Compartir acerca de la gracia de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida es algo muy emocionante. Vívelo, querido amigo, como tal. Vive esta experiencia emocionante. Y finalmente, prepárese con buenas preguntas de seguimiento. Dígale a la persona, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Alguna vez ha meditado en sus pecados? ¿Le asusta el juicio de Dios? ¿Se da cuenta que Jesús también puede perdonar sus pecados? Estas preguntas de seguimiento van a ser claves luego que usted dé su testimonio. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza que usted tiene, pero hágalo con gentileza y respeto. Y finalmente, las recompensas del cielo para el testigo fiel.
Qué maravillosa, qué grandes son las recompensas del cielo. Primero, el gozo de ver las almas salvadas, las almas redimidas. Ser un testigo de fiel, sacrificándonos para llevar a otros a los pies del Salvador, da un gozo indescriptible. Número 2, desarrollo de espiritualidad y devoción. ¿Saben? Los que están activamente ocupados en ganar almas para Cristo son los que más crecen en espiritualidad y en devoción. Son los que más se enriquecen. Número 3, aumento del conocimiento de la verdad. Cuanto más ejerzamos nuestras facultades, más conocimiento y poder de lo alto tendremos. Número 4, fuerza para resistir al mal. Esta fuerza se obtiene del poder del Espíritu Santo a través o mediante un servicio agresivo para Cristo. Número 5, desarrollo de un carácter cristiano. Número 6, idoneidad para el cielo. La formación que se recibe nos capacita para participar de la gloria de Cristo. Y finalmente, crecimiento espiritual. Cumplir el mandato del Señor de predicar el Evangelio de Jesús nos ayuda a crecer en espiritualidad. ¿Te has preguntado cuál es la razón del enemigo que el enemigo tiene para evitar que tú testifiques? Repito, ¿te has preguntado cuál es la razón que el enemigo tiene para evitar que tú testifiques? ¿Sabes? Si tú no estás testificando, el enemigo está feliz. ¿Sabes? Él tiene una razón para mantenernos en ese estado. Escúchame bien esto. Él no solo espera mantener a otros en la oscuridad, sino que trata de evitar que tú y yo, que los que hemos conocido a Cristo, seamos salvos. Él se esfuerza para que cuando llegue el día de rendirle cuenta al Señor, seamos hallados faltos y seamos excluidos de su reino eterno de amor. Qué peligroso es estar en la inactividad y no cumplir el mandato del Señor de ser un testigo fiel para el Señor. Queridos, pueden haber muchos ministerios en la iglesia, pero ninguno de ellos podrá sustituir el testimonio personal. La invitación es para que comparta su testimonio personal, para que le cuente a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Comparta su testimonio por las redes sociales, regale Biblias, revistas, libros, literatura, mensajes por sus redes sociales. Ore por los necesitados. Organice un grupo de estudio de la Biblia o un grupo de oración en su casa o en la casa de sus amigos. Recuerde, nunca estará solo. Los ángeles celestiales estarán prestos a acompañarle, el Espíritu Santo a guiarlo y a iluminarlo, y Jesús a estar a su lado todos los días hasta el fin del mundo. Este es el camino para establecer el más estrecho compañerismo con Cristo que un ser humano pueda experimentar. Dios, apreciados amigos y hermanos, Dios está abriendo puertas para que cuente cómo su gracia ha impactado su vida. Busca esas oportunidades que el cielo te está presentando. Vamos a orar. Cariñoso Padre, amado Señor, gracias por tu amor. Gracias por esta clase. Gracias por este privilegio
de ser tus testigos. Señor, transforma nuestras vidas. Derrama tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Bendice a cada alumno, a cada estudiante de esta clase. Bendice a tu pueblo y permite que tu obra sea hecha y un día todos podamos ser presentados delante de tu gloria con gran alegría. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Busca una persona, llega a su corazón, muéstrale a Jesús y llévalo a Él. Los esperamos para la clase número 7, el método de Cristo. No se la pierdan.